Es un gusto poder saludar a todos en esta ocasión. Agradezco antes que nada la invitación cursada por los doctores Roberto Cabrera y Óscar Canales. Un caluroso y fraterno abrazo, estimados colegas y amigos. Es un placer además poder participar, así sea por este medio, en el desarrollo del evento que tienen allá en su prestigiosa universidad, para poder presentar una revisión sobre los delitos informáticos en la legislación boliviana. Aprovecho de enviar un saludo a nombre de la Universidad Privada del Valle, concretamente la carrera de Derecho de esta universidad de mi natal Cochabamba, Bolivia. Vamos a organizar un poco el temario de esta charla virtual, que se va a concentrar en 6 aspectos específicos: los orígenes y el concepto de los denominados delitos informáticos, con algunas apreciaciones importantes; la perspectiva en la que debemos entenderlos; el objeto de un delito informático; los sujetos que identificamos; los tipos reconocidos por Naciones Unidas, entendiendo que al ser parte del conglomerado internacional que ello implica, Bolivia, como el resto de los países, están adscritos a dichas previsiones. Cerrando con una referencia normativa a mi país sobre los delitos informáticos contenidos en nuestra codificación penal. Si nos remontamos a los orígenes de los delitos informáticos, este origen no es muy antiguo. Obviamente, el siglo XX y el inicio del siglo XXI ha estado marcado por una suerte de revolución digital que ha infligido una serie de características a la sociedad, motivadas ellas por el desarrollo de la tecnología, teniendo a Internet sobre todo como uno de los principales referentes del avance y la convergencia tanto de las redes computacionales como las redes de comunicación, en lo que venimos a denominar comúnmente las TIC, o tecnologías de información y comunicación. Pero asimismo también trae consigo una serie de variaciones y consecuencias en aspectos positivos y negativos dentro de una sociedad. Es innegable la serie de beneficios que trae esta revolución, significado sobre todo para la humanidad, una suerte de interconectividad impresionante que se aprovecha bastante en los esquemas de economía colaborativa y otros, donde el ciberespacio ha sido concebido como un ámbito para la realización de una serie de conductas tanto jurídicas y obviamente también las antijurídicas, que son las que nos ocupan en la charla el día de hoy. A partir de la existencia de estas nuevas formas de operar de la sociedad a través de nuevos mecanismos que se ponen a disposición de la población, la aparición de la informática, sobre todo, matizó que puedan presentarse una serie de particularidades que derivan también en una serie de interrogantes para los ordenamientos jurídicos de cada país, al entender que la evolución de la informática, la evolución de la tecnología, no siempre ha ido acompañada con la correspondiente evolución de los derechos positivos o el derecho positivo en el seno de los países, sobre todo latinoamericanos. Eso nos lleva a hacer una serie de apreciaciones sobre los delitos informáticos, ¿no?, para ponerlos en perspectiva. El advenimiento de la sociedad de la información ha permitido el crecimiento y desarrollo de una serie de nuevos escenarios, nuevas interrelaciones, nuevas etiquetas, inclusive para las conductas humanas, aquellas consideradas lícitas y obviamente también aquellas consideradas fuera de la ley o ilícitas. Es por ello importante precisar una diferencia material y radical entre lo que entendemos como un delito informático y los delitos cometidos por medios informáticos, entendiendo que los últimos, por ejemplo, están más ligados a la idea de delitos convencionales o delitos comunes que ya conocíamos, a los cuales ya les asignábamos una serie de parámetros y premisas de valor que cambian hoy gracias al desarrollo tecnológico o al desarrollo de la innovación permanente derivada y motivada por Internet y toda la tecnología que viene detrás. Para luego concentrarnos en lo que son los delitos informáticos como tal. De manera general, para tratar de entender a los delitos informáticos, estos tendrán que ver con la transmisión de información, tendrán que ver con los procesos automatizados de la información, entendiendo que dicho procesamiento de datos o transmisión de los mismos, que puede presentarse, por ejemplo, en el ámbito financiero, como también en otros ámbitos, tanto en lo público como en lo privado, puede eventualmente ser objeto de violación de
dichos parámetros bajo la premisa de una conducta típica o una conducta punible por parte de uno o varios sujetos. La aparición de estas nuevas conductas, por lo tanto, lleva al análisis de las diferentes figuras delictivas tradicionales previstas en nuestras codificaciones penales, entendiendo que la presencia o no, a veces, de regulación nos lleva al debate de si realmente estamos preparados para dar acogida a un delito informático en su tratamiento integral y sobre todo en su comprensión. Para ello, podríamos recurrir a una serie de definiciones y conceptos, partiendo además de la premisa de que no hay una definición unívoca que haya sido totalmente aceptada por el concierto de los países. Sin embargo, se van presentando ciertas voces al respecto, tanto de estudiosos de la materia como el doctor Julio Telles Valdés, un exponente del derecho informático, o de organizaciones internacionales como la OCDE, la Organización para la Cooperación Económica, que ya en 1983, en una sesión en París, definió el delito informático como cualquier conducta ilegal no ética, sobre todo aquella que no está autorizada y que involucra el procesamiento automático de datos o la transmisión de estos. Vemos cómo la preocupación en un plano internacional de la aparición y franco desarrollo de una conducta delictiva en un ámbito netamente informatizado o automatizado respecto a la información, pues ha concitado la atención del mundo ya desde algunas décadas. En 1997, esta atención concitó también la labor del Congreso de mi país, introduciéndose una ley para tipificar las conductas punibles en un intento de actualización en nuestro Código Penal, pero que lamentablemente hasta la fecha no ha generado el impacto esperado o deseado, en el sentido de una suerte de prevención de las conductas punibles y ante la aparición de estas, la sanción correspondiente. Es importante citar, por lo tanto, el objeto del delito informático que nos ayudará, en todo caso, a separar las diferentes circunstancias de los delitos comunes cometidos por medios informáticos a los delitos ya catalogados como delito informático como tal, valga la redundancia. Sabemos muy bien que el objeto del delito recae sobre todo en la entidad, persona o cosa sobre la cual se ha producido una conducta reprochable penalmente por un tercero y que ello da lugar a la identificación de dicha conducta como punible y además delincuencial o criminal. La criminalidad informática o los denominados delitos computacionales o informáticos también estará más pensada en la lógica de sancionar una serie de eventuales atentados o abusos ilícitos que se vayan a cometer contra un sistema informático o contra el tratamiento automatizado de la información. Eso implica que hay una precisión que debemos hacer al respecto, ya que no cualquier conducta que involucre, por ejemplo, un dispositivo o un ordenador o un servidor puede ser considerado un delito informático. Puede ser un delito común y corriente, sin consecuencias en el ámbito específico de la informática, cuál es el tratamiento automatizado de la información. Algo que entenderemos un poco más adelante al verificar las clasificaciones precisas. Es necesario, por lo tanto, tipificar los delitos informáticos, no solo en Bolivia, sino en todos los países, con el propósito de poder llegar a identificar y posteriormente castigar las conductas que atenten contra los soportes lógicos, contra el software, contra los datos, contra la documentación tanto pública como privada de carácter relevante y que haya sido procesada, almacenada por diferentes sistemas computacionales o se vaya a afectar el desarrollo de dichos sistemas en el momento del manejo automatizado de la información. Esto se evidencia también en los otros componentes de la tipicidad relacionados a la identificación de los sujetos. Si hablamos de los sujetos del delito informático, es importante trazar la diferencia entre los sujetos pasivos y los sujetos activos, entendiendo que el sujeto pasivo puede ser cualquier ciudadano o cualquier persona. También se extiende a las personas colectivas, tanto de orden público como de orden privado, respecto al tratamiento automatizado de su información. Esto nos da un panorama muy amplio respecto a las posibilidades de un delito informático. En el otro extremo tenemos a los sujetos activos.
aquellos a los que les reconocemos cierta habilidad para el manejo de sistemas informáticos y sobre todo que aprovechan en muchas ocasiones su situación laboral o la cercanía con la víctima o la cercanía con el sujeto pasivo, ya que no solo su habilidad y destreza en el manejo de paquetes, en el manejo de programas o de sistemas computacionales les permite llevar a cabo dichas conductas punibles, sino eventualmente la posición que ocupan, ya sea en trabajos, organismos y otros, en los que pudieran acceder a información a la cual no debieron haber accedido. Hay que hacer una apreciación, sin embargo, de que en algunas ocasiones los sujetos activos en realidad lo son por accidente, por una suerte de negligencia del sujeto pasivo en el tratamiento y el resguardo de su información. De la misma forma, identificamos entre los sujetos activos a un grupo cada vez más variopinto, ¿no? Entre las clasificaciones más comunes, entre la del hacker, cracker, pricker, virucher, el primero responsable de la vulneración de mecanismos de seguridad, pero hacerlo con la finura tal que no llega a ser detectado, sino hasta un momento en el que ya prácticamente no hay retorno de lo que pudiera haber efectuado en un sistema operativo o en un sistema informacional. El cracker ya no tan fino en cuanto a su labor, un tanto más rústica, derivada sobre todo a romper la seguridad y no necesariamente quedar en el anonimato. Unas formas muy básicas y primitivas, como el caso del pricker, que estaba más pensado para la década de los 80s y 90s en la alteración de sistemas informatizados, pero de carácter físico, afectando sobre todo lo que es hardware. El principal exponente de aquello fueron los que afectaban tarjetas de telefonía para llamadas internacionales, entre los que destacan inclusive uno de los fundadores de Apple. El virucher, que como su mismo nombre ya lo señala, aquel responsable de la introducción de código malicioso en sistemas informacionales. Sin embargo, poco a poco se van ampliando las categorías, incluyendo los piratas informáticos, al copy hacker y este último, el spammer, que se convierte en algo recurrente, sobre todo en Latinoamérica, en una suerte de reedición de lo que comúnmente conocemos en un plano internacional como la estafa nigeriana, ¿no? Una suerte de mensajes, ya sea por mensajería instantánea como WhatsApp, Telegram y otros, o correo electrónico, para llevar a cabo estafas en particular. Hay una discusión, sin embargo, de si lo podemos o no incluir dentro de la categoría de sujeto activo o delincuente informático por el tema de básicamente haber evolucionado otros mecanismos de estafa ya previstos en la mayor parte del ordenamiento jurídico de nuestros países. ¿Qué tienen en común estos sujetos activos? Como vemos incluso en la máscara de Guy Fawkes en la imagen, el anonimato. El hecho de que, amparados en la imposibilidad a veces de poderlos identificar o rastrear, un buen hacker, por ejemplo, se caracteriza precisamente porque nunca se va a tener conocimiento de él, sino hasta que cometa su primer error o sencillamente que se entregue, como fue el caso de Captain Crunch, uno de los hackers más famosos del planeta. Pero eso también lleva a la necesidad de que en un plano institucional tengamos cierta previsión respecto a el alcance de los delitos informáticos y eso nos lleva a diferentes clasificaciones. Una de las clasificaciones más extensas, por así decirlo, es la propuesta por Naciones Unidas, que inicialmente aglutina a los delitos informáticos en tres grandes grupos: los fraudes cometidos mediante manipulación, la falsificación informática y los daños o modificaciones tanto a programas como a datos computarizados. Respecto a los tipos de delitos, en la lógica de fraudes, reconoce Naciones Unidas a cuatro formas específicas: la manipulación de datos de entrada, que eso involucra la alteración de dichos datos antes de poderlos ingresar en bases de datos y sistemas computacionales; la manipulación de programas, ya sea para acceder a datos de forma irregular o alterar su contenido; la manipulación de datos de salida, que ya involucra una manipulación posterior de los resultados que se logran con la gestión y manejo de los datos o el procesamiento de estos. Y por último, el fraude efectuado por manipulación informática. Voy a tomarme un pequeño acápite y paréntesis en este último por la situación acontecida en mi país en los últimos días y el mes, precisamente matizada por un fraude electoral
que en su gran mayoría ha sido perpetrado mediante manipulación informática de los registros en el cómputo final de la elección del 20 de octubre de este año. Entonces es uno de los ejemplos de un delito de carácter informático, pero con consecuencias en otras áreas como es el ámbito electoral y el ejercicio de derechos políticos. También dentro de la clasificación de Naciones Unidas se habla de una serie de falsificaciones informáticas, tanto como objeto como instrumentos. Como objeto hace alusión a la alteración de datos, en el sentido de que la intencionalidad de este tipo de delitos es precisamente el poder modificar o alterar todos los datos originales o reales que se hubieran introducido en un sistema informacional con fines diversos. Y ese fin diverso nos lleva precisamente a la falsificación como instrumento para su empleo en circunstancias posteriores, ¿no? A través de diferentes soportes y sistemas que comúnmente se entienden como conductas punibles accesorias a la comisión de otro delito mayor. Y en una tercera clasificación se incluyen a los daños o modificaciones de programas o datos computarizados, teniendo tres categorías específicas: el sabotaje informático, los piratas informáticos o hackers, entendiendo que la actividad desarrollada por un pirata informático o hacker debiera ser punible, y la reproducción no autorizada de programas informáticos de protección legal, que viene a ser desarrollada sobre todo por los denominados crackers. Dentro del sabotaje informático se incluye la labor del virucher o lo acontecido con el virucher, en la introducción de virus, gusanos, bombas lógicas, cronológicas para alteración de datos en un sistema informacional, así como el acceso no autorizado a servicios informáticos. Como podemos ver, el listado y clasificación de Naciones Unidas pretende abarcar una serie de circunstancias de comprensión de los denominados delitos informáticos para poderlos primero comprender y obviamente de manera posterior sancionar con la intervención de las autoridades pertinentes. En el caso del Código Penal boliviano, ya para ir cerrando un poco más, la modificación, como les adelantaba, se operó en 1997, ¿no? Mediante el efecto de la ley 1768, que a través del artículo 2, numeral 57, determina la inclusión de un nuevo capítulo en nuestro Código Penal. Vendría a ser el capítulo 12, dentro del título 12, referente a los delitos contra la propiedad, y que se denomina también dicho capítulo como los delitos informáticos. Cuando se planteaba esta circunstancia en mi país, la mayor parte de los colegas vislumbraban un escenario de crecimiento interesante en el reconocimiento de conductas punibles. Sin embargo, luego de que la intención se manifestara y se volviera un hecho fáctico, tuvimos la decepción, por así decirlo, de la redacción de los dos únicos artículos que se incluyeron en el Código Penal, que fueron precisamente el artículo 363 bis, referido a la manipulación informática, bajo la premisa de que aquel con la intención de obtener un beneficio indebido para sí o para un tercero llegue a una manipulación de procesamiento o transferencia de datos informáticos que además traiga consigo un resultado incorrecto o evite un proceso tal cuyo resultado hubiera sido correcto sin su manipulación, ocasionando de esta manera una transferencia patrimonial en perjuicio de un tercero y que pueda ser sancionado con una reclusión de 1 a 5 años y con una multa de 60 a 200 días calculada en base al salario mínimo nacional. Vemos que dentro de esta categoría se incluye un espectro demasiado amplio de manipulación informática que, sin ir lejos en la clasificación de Naciones Unidas, pretendía ser mucho más puntual y específico, cosa que en el ámbito de la legislación boliviana pues, dejó un margen demasiado amplio y que podría dar a interpretaciones sesgadas en el momento de identificar la conducta punible y por ende sancionar por dicha conducta tipificada a quien se hubiere adecuado a la misma, ¿no? Eso ha derivado en una baja utilización o un bajo empleo de esta figura delictiva, a pesar de que se identifica que si estuviéramos ante dicha circunstancia. Peor, con el 363 TER,
sobre la alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos, ya que aquel que sin estar autorizado se apodere, acceda, utilice, modifica, suprime o suprima o inutilice datos que se encuentran almacenados en un sistema computacional o en un sistema informático o en cualquier soporte en particular, que además le ocasione un perjuicio al titular de la información, va a ser sancionado con prestación de trabajo hasta 1 año o multa de hasta 200 días. Esto denota y puede ser resultado de la comprensión de 1997 de que la información no se la identificaba como un tangible, sino como un hecho intangible al que era difícil asignarle un valor. Sin embargo, hoy hablar de la información, los datos de una persona, tanto natural como jurídica, mucho más en este último caso, sabemos muy bien que se le asigna una valoración y se le da un carácter tangible muy alto conforme la premisa que determine el empleo o el uso de dicha información. Por lo tanto, es uno de los puntos flacos también de la legislación boliviana. 2 artículos para tratar de entender y encasillar la conducta punible relacionada a delitos informáticos que desde 1997 a la fecha no ha derivado en procesos realmente notorios, lo que no inhibe, sin embargo, la salvedad de la comisión de este tipo de delitos y que la solución de la mayor parte de las autoridades en el ámbito penal en el país ha motivado a que se apliquen de manera análoga los delitos convencionales o delitos comunes que ya conocemos, aplicables en una suerte de circunstancia de medio de perpetración a través de los sistemas informatizados y no se llegue a sancionar el delito informático como tal. Es una tarea pendiente, por lo tanto, el poder identificar cómo actualizar y cómo prever, sobre la base, por ejemplo, de la clasificación de Naciones Unidas, una variación importante de estas conductas punibles que además identifican diferentes sujetos, tanto activos como pasivos, en la comisión de dichas conductas, llevando obviamente a un derrotero posterior con la necesidad de contar con autoridades e instituciones debidamente formadas en el procesamiento de dichas conductas. Agradezco mucho la atención y la deferencia prestada por el querido doctor Roberto Cabrera y mi querido colega y tocayo Oscar Canales, a quienes mando un afectuoso saludo. Aprovecho también la ocasión de saludar al doctor Cortés Monroy, si está presente en la sala. Saludos, querido maestro. Pues ha sido un gusto poder participar de este evento, así sea por una pequeña videoconferencia o un video pregrabado. Y pues mis parabienes para con todos ustedes y el deseo de que podamos estrechar luego nuestros lazos de mejor forma. Les dejo mis datos de contacto y en el código QR la posibilidad de descargar esta presentación. Muchísimas gracias a todos por su atención y espero en un futuro no muy lejano poder conocer la bella ciudad de Tarapoto y a sus habitantes que estoy seguro guardan las mismas características de los directos amigos a quienes he mencionado. Muchas gracias a todos.